Hola, soy Rostin Jair Sarón Alejo de la Universidad Nacional Intercultural de la Sierra Central, Juan Santos Atahualpa, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Hoy vamos a realizar el análisis del artículo científico bajo la asesoría del magíster Jonathan Hilario Quispe Arellano. El análisis del artículo científico que he escogido es la evaluación del potencial hidroenergético a pequeña escala en cuencas hidrológicas, con un modelo de lluvia de descubrimiento. Los autores de este artículo es Berta Mesa Prieto, Javier Aparicio, y el año en que ha sido publicado este artículo científico es en el 2020. El qué o el problema de nuestro artículo científico nos dice que la generación por medio de pequeñas hidroeléctricas enfrenta varias barreras, como la falta de evaluación confiable del potencial de generación y la incertidumbre debida a la escasez de información meteorológica e hidrométrica adecuada. O sea que la cuenca que estamos utilizando tiene que tener los requisitos mínimos para poder solventar de energía a la población. El porqué o las causas del análisis del artículo científico. Nos dice que los sistemas de combustión fósiles, diésel, gas natural, contamina en gran medida el sector donde éstas se producen, en comparación con la generación de energía hidroeléctrica a pequeña escala, ya que es una actividad de gran importancia en el mundo y se ha practicado desde hace más de 200 años. Una de las ventajas es el costo de generación, de que el costo de generación es muy bajo. Como parte de la metodología, se realiza un análisis cartográfico de las subcuencas hidrológicas mediante el software ArcGIS 10.1. Por otro lado, también se analiza la información climatológica e hidrométrica y posteriormente se calibra y valida el modelo hidrológico SMA usando el software GEC-HMS. Por otro lado, se analiza la información climatológica e hidrométrica y posteriormente se calibra y valida el modelo hidrológico SMA usando el software GEC-HMS4. El programa GHMS tiene varias alternativas para la simulación de eventos de lluvia de corta duración y simulación continua para determinar el volumen total de agua disponible para escurrimiento superficial. El programa cuenta con el modelo Soil Moisture Accounting, que en siglas SMA. Vamos a hablar del análisis cartográfico, que nos da las características fisiográficas de las cuencas, elementos de exclusión. Ahora el análisis de información climatológica e hidrométrica, dando la deducción de datos faltantes y de evapotranspiración. Y el análisis de sensibilidad, para así llegar finalmente a la calibración y validación del modelo, donde se estima el potencial disponible y análisis de costos y factibilidad de la cuenca. El análisis cartográfico se realizó a partir del modelo digital de terreno de escala a 1/50.000 del conjunto de datos vectoriales de uso de suelo y vegetación a una escala de 1/250.000 y del conjunto nacional de datos vectorial edafológico se trabajó en una escala de 1/250.000 obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Dicho análisis consistió en determinar las características fisiográficas de las subcuencas y perfiles longitudinales de las corrientes perennes. Se identificaron los tipos de vegetación y suelo y los elementos de exclusión. En la determinación de las características fisiográficas de las subcuencas, se definieron los sitios propicios para construir pequeñas centrales hidroeléctricas en la cuenca Río Alto Amazuca, considerando los siguientes criterios. La pendiente del tramo del río debe ser por lo menos de un 3% debido a la resolución del modelo digital de terreno. Otro criterio es el desnivel mínimo por tramo de 3 metros debido a que las turbinas comerciales funcionan con más de 2 metros de carga. Posteriormente también se delimitaron las subcuencas y se obtuvieron sus características principales como el área, longitud del cauce principal, la pendiente media del cauce principal y tiempo de concentración necesarios para el uso del modelo SMAP. En la determinación de perfiles longitudinales, se trazaron los perfiles longitudinales de las corrientes tributarias que coincidan con las corrientes perennes de las subcuencas hidrológicas, con el fin de determinar el desnivel topográfico y la distancia horizontal del cauce. Y luego, calcular una pendiente media. A mi costado podrán observar un perfil obtenido de la herramienta 3D Análisis.
En la identificación de los tipos de vegetación y suelo, se determinaron el tipo de vegetación y tipo de suelo en el área de estudio para definir el valor de los parámetros iniciales que dependen de las características geomorfológicas de las cuencas, tomando como base los reportados en otros trabajos, como antecedentes o informes del sitio. También se muestra el tipo de vegetación y característica y uso del suelo en las figuras. A mi costado también se muestra el tipo de vegetación, característica y uso del suelo de la cuenca Alto Amazucas. El tipo de suelo dominante, de acuerdo con la clasificación del Servicio de Conservación de Recursos Naturales de Estados Unidos. En la otra figura se presenta la ubicación de los tipos de suelo principales en la cuenca Alto Amazucas. Ubicación de los elementos de exclusión. Como elementos de exclusión se consideran las superficies en las que no se puede aprovechar el agua para la generación hidroeléctrica, por ejemplo, las áreas protegidas, proyectos de obras existentes, zonas con baja precipitación y cuando el uso del suelo no lo permite, como en el caso de áreas urbanas o agrícolas. En la figura que está a mi costado, se muestra como una leyenda del área urbana, infraestructura existente y las áreas naturales protegidas, pertenecientes a los parques nacionales Nevado de Toluca y Desierto del Carmen o de Mixcongo, así como el Parque Estatal Santuario del Agua Temascaltepec, ubicado dentro de la cuenca Alto Amazuca, para el análisis de información climatológica e hidrométrica. Para realizar el análisis de la información climatológica, se utilizaron los datos registrados en la Base de Datos Climatológica Nacional, CELICOM, del Servicio Meteorológico Nacional, con información de precipitación hasta el año 2012. La información hidrométrica se obtuvo del Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales, de la Red Hidrométrica Nacional, actualizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Asimismo, se obtuvo la evapotranspiración mensual con el método Blank-Triddle, ya que este utiliza datos disponibles como temperatura media mensual y horas de sol mensual. Se definió un periodo común de al menos 12 años de datos registrados de precipitación y caudal medio diario para usar en la calibración y validación del modelo SMA, pues se consideró el criterio tomado en la calibración y validación del modelo SMA en HEC-HMS, en el que se calibró el modelo con un periodo de datos de caudal de 4 años, menor al usado en la validación de 7 años. En la revisión de información climatológica se trazaron los polígonos de Thyssen mediante el software ArcMap para obtener el área de influencia fija de cada estación climatológica, necesaria para asignar un peso espacial a la precipitación registrada en el modelo meteorológico del software HEC-HMS. El uso de polígonos de Thyssen permite determinar áreas de influencia de las estaciones climatológicas para variar cuencas a la vez. Para esto se utilizaron 23 estaciones climatológicas, de las cuales 5 están ubicadas en Morelos, 14 en el Estado de México y 4 en Guerrero. Se revisaron los datos de precipitación diaria y se dedujeron los datos faltantes para completar la serie de datos históricos diarios. Se encontraron más datos faltantes en el periodo 1991 a 2006, utilizados para realizar la validación de los parámetros en la cuenca Chontalcoatlán, pues de las 9 estaciones climatológicas, 4 presentaron gran porosidad. Análisis de caudales medios diarios. Para hacer el análisis se emplearon 5 estaciones hidrométricas, ubicadas en la cuenca Alto Amazuca, sobre los cauces de los ríos Amazuca, San Jerónimo, Chontalcoatlán y Texcatitlán. No existen reglas generales para seleccionar los periodos de calibración y validación, pero algunos autores recomiendan que el periodo de validación sea al menos del doble que el de la calibración. En los casos de las cuencas Texcatitlán y Chontalcoatlán, se usaron 4 años de datos históricos, de caudales diarios, así como 8 y 16 años respectivamente para la validación. Los parámetros para la cuenca Coatepequico se calibraron con 5 años y se validaron con 20 años de registros. En el mapa Cuenca Alto Amazuca de a mi costado se muestra la ubicación de las estaciones climatológicas e hidrométricas utilizadas
para el análisis y los polígonos de Thyssen trazados. En la calibración y validación del modelo hidrológico, el modelo hidrológico se divide por 3 etapas de cálculo. En la primera se determina el flujo del agua de precipitación con el modelo SMAP, ya sea que se evapotranspire, se infiltre, percole o escurra. Luego se utiliza el modelo de Clark para representar la transformación de la precipitación en exceso en escurrimiento superficial. Finalmente, se determina la contribución del flujo base en el hidrograma resultante mediante el modelo de depósitos lineales. En el proceso de calibración, es necesario definir valores adecuados para cada parámetro. Entre mayor sea el número de parámetros involucrados en cada etapa de cálculo, mayor es el grado de dificultad para obtenerlos. Estrategias para calibrar un modelo con varios parámetros. Si los parámetros tienen sentido físico, se establecen relaciones entre sus valores y las características geomorfológicas de las cuencas, utilizando expresiones matemáticas, tablas y rangos de valores orientativos propuestos por diferentes autores. Si los parámetros no tienen sentido físico, pero dominan en ellos algunas condiciones de tipo matemático, en algunos casos hay valores que se pueden estimar por criterios subjetivos, comparándolos con los adoptados en estudios similares. En este estudio de la cuenca Alto Amazuca se obtuvieron los parámetros a partir de las características geomorfológicas, ya que varios parámetros dependen del tipo de vegetación, la pendiente del terreno, el uso y el tipo de suelo, como es el caso de la capacidad de almacenamiento del dosel forestal y la capacidad del almacenamiento superficial en depresiones. En la calibración del modelo, para realizar la calibración se optimizaron los parámetros utilizando las funciones objetivo, suma de errores absolutos, suma de residuos cuadrados, error porcentual en pico, error cuadrático medio de la raíz del pico ponderado y error porcentual en volumen, debido a que en este caso interesa conocer el caudal de escurrimiento diario en las subcuencas. En la validación del modelo, para determinar la bondad de ajuste del modelo hidrológico, se usa el coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe. Según los valores del coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe, entre 0 y 1 son aceptables y el óptimo es el valor 1, mientras que un valor menor que 0 indica que la media de los valores observados es un mejor predictor que el modelo. En la estimación del potencial disponible, para cada sitio se determinó la curva de duración de caudales utilizando los datos obtenidos del caudal medio con el modelo calibrado en G-HMS. Para calcular la potencia hidráulica bruta se utilizó la siguiente ecuación, donde P es la potencia bruta en kilovatio, Q es el caudal en metros cúbicos por segundo y H es la carga de presión debida a la energía potencial en metros. En la factibilidad de una PCH al hilo del agua. Al realizar este estudio de factibilidad, es difícil decidir cuál debe ser el caudal de diseño para las pequeñas centrales hidroeléctricas, en este caso nuestro estudio de la cuenca Alto Amazuca. Por ello, como ejemplo, se utiliza la curva de duración de caudales para determinar la viabilidad del proyecto, con base en cada uno de los caudales presentes en el cauce durante el año. Ahora, para el estudio se propone considerar acero inoxidable con un coeficiente de rugosidad de 0.014 para determinar las pérdidas en la tubería, pues se buscó el diámetro de tubería con el que se perdiera menos de 10% de la carga disponible dada por el desnivel topográfico. Criterios para determinar la rentabilidad de los proyectos, en donde encontramos la tasa interna de retorno, en donde nos dice que la tasa efectiva anual con la que el valor presente neto de los costos es igual al valor presente neto de los beneficios. Y la otra parte es el valor presente neto. Para el caso de estudio, se considera que la vida útil de cada proyecto es de 35 años, pues aunque la obra civil y la tubería forzada pueden tener una vida útil de unos 50 años, la vida útil de la turbina es por lo general de 35 años y la del generador de 14 a 25 años, dependiendo de la potencia, por lo que el proyecto requerirá una nueva inversión.
en el generador o turbina, si se sigue utilizando la pequeña central hasta los 50 años. En los hallazgos encontramos que la planeación global en el sector energético facilita el desarrollo de generación de energía, considerando fuentes renovables como las pequeñas centrales hidroeléctricas al hilo del agua. Otro es el modelo hidrológico Soil Moisture Accounting. Es una herramienta recomendable para conocer el caudal medio en cuencas no foradas. El uso del modelo requiere de cierto cuidado, pues pequeñas variaciones en los parámetros más sensibles pueden dar resultados considerablemente diferentes. En la cuenca del río Alto Mazúcar se encontraron 578 sitios con un potencial bruto disponible de 49.227 kilovatios. Otro hallazgo es que el método propuesto se puede aplicar teniendo conocimientos básicos del sistema de información geográfica. En la evaluación económica realizada para los sitios disponibles, el costo aproximado de inversión en una PSH es de 3.672.636 pesos en promedio. Otro es el estudio de factibilidad que se realizó para un caso específico. Se puede deducir que el Q90 es apropiado para el diseño de PSHs al hilo del agua, de acuerdo con los resultados obtenidos de la tasa interna de retorno. Referencias bibliográficas. Este artículo científico contiene 29 referencias bibliográficas. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.